Amados hermanos, Dios les bendiga, paz de Cristo. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, Cristo viene. Bueno, amados hermanos, pueblo santo del Señor, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que creen en la guerra espiritual, porque hay mucha gente que desmiente la guerra espiritual. Los que creen en la lucha espiritual. Bueno, si mencionamos aquí qué significa una guerra espiritual o qué significa una lucha espiritual, bueno, pues es igual como las guerras del antiguo, pero ahora no tenemos lucha contra sangre y carne, como dice en Efesios 6. Santo maravilloso Jesús, sino contra huestes en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, principados. Santo maravilloso Jesús. Entonces, si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver que se trata de lucha contra ejércitos del mal, con los ejércitos del bien de nuestro Padre Santo Celestial, Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, aquí en Isaías 37:9 dice: mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, por ejemplo, diciendo, así diréis Ezequías, rey de Judá, por decir. Esto dice aquí, ¿qué significa? Dice que venían a hacerle guerra. ¿Quiénes? Unos reyes. Por ejemplo, esta escritura, Isaías 37 y 38, habla de el rey Sennacherib, uno de los reyes más fuertes y violentos y sangrientos que le tenían miedo muchas tierras. Entonces este rey pues invadía ciudades enteras, las violentaba, entonces las saqueaba, todo esto, ¿verdad? Entonces aquí leemos en las Escrituras que existen las guerras, pero ahora nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Ya no peleamos así, sino lucha espiritual, como dice en Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas y contra principados. Santo maravilloso Jesús. Entonces mucha gente discute tanto que no quiere entender estas cosas y está perdiendo el tiempo. Así que, hermanos, ustedes no discutan con nadie por estas cosas. Cristo viene. Mucha gente discutiendo en tantas cosas, muchos creyentes discutiendo tantas cosas, y se van a quedar cuando el Señor venga. Ya se les olvidó tan terribles días que estuvimos pasando. Y vienen otros días terribles, pero se les va olvidando. Se les olvida y se les olvida y se les olvida. Entonces es necesario dejar de perder el tiempo discutiendo con alguien que no quiere entender. Tenemos que hacer lo que el Señor nos envía a hablar y a predicar, no lo que no. Y ya. ¿Por qué? Porque es el último tiempo, Cristo viene y ya no hay tiempo para tantas cosas que se hablan. Bueno, amados, yo quiero hablarles de algo que me fue revelado en el Espíritu. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Recuerdo el día lunes, yo estaba en la mañana alabando al Señor, orando y adorando al Señor. Aleluya. Entonces, mientras oraba, yo entendía en el Espíritu, entendía que si nosotros creemos en las historias bíblicas, en todas las Escrituras, si nosotros creemos en las Escrituras, en las historias bíblicas de antiguo, y nosotros creemos en toda la Biblia, y creemos todas las historias,
las buenas, las fáciles, las difíciles, donde pues las guerras, los juicios, las bendiciones, los triunfos, las derrotas, las bendiciones, los mandamientos, las leyes, todo. Y nosotros creemos y leemos las historias, cómo Moisés venció en Egipto, cómo David, cómo venció guerras contra sus enemigos, cómo venció a Goliat. Nosotros creemos todo eso. Más sin embargo, también creemos en las derrotas, que al parecer parecían derrotas, pero el que está con Dios nunca fue derrotado, porque el que está con el Señor, el que está con Dios, con nuestro Padre Santo Celestial, con el Señor Jesucristo, Él muere y tiene vida eterna. Si nosotros creemos en todo esto, si nosotros creemos completamente en las Escrituras, no le quitamos y no le ponemos nada, nosotros tenemos la de ganar en todas las cosas, porque todo lo que está escrito en las Escrituras es real, pero muchas personas solo quieren lo bueno. Piensan que Dios no puede destruir a personas por su maldad, porque Dios no vino a destruirnos. Dios vino a darnos vida para que la tengamos en abundancia. Para eso vino Jesús. Y Jehová Dios puso a Adán y a Eva para que ellos hicieran cosas muy diferentes a las que terminaron haciendo. Que ahorita no quiero hablar de todo eso, porque se necesita estar en un buen entendimiento para hablar todo eso y es muy largo de explicar. Bueno, pero entonces, las personas creen que Dios no puede traer juicios, que Dios no puede destruir. Y las personas dicen que Dios era una persona mala, que Jehová era malo y que Jesús es bueno y que el Antiguo Testamento para ellos, esas destrucciones y todo, para ellos son que Jehová era malo, un destructor. Y luego, pero si nosotros leemos Apocalipsis, el libro, si nosotros leemos Apocalipsis, ¿qué dice en Apocalipsis? Sí o no que va a ser destruida la tierra y gente, algo así, todo eso viene ahí, por juicios de Dios, porque no dejaron el pecado. No dejaron las tinieblas, no dejaron la mentira. Todas esas cosas. Si leemos el Apocalipsis, entendemos. También si leemos también en las Escrituras, mismo Jesús dijo. Mismo Jesús habló de los que van a ir al lugar los que van a ser enviados con el diablo y sus ángeles al fuego eterno. Mismo Jesús lo dice. Por ejemplo, ¿quién es el rey? El rey es Jesús. El rey es Jesús. Y aquí dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre Santo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué le dirá Dios a los malos? ¿Qué les dirá? ¿Qué dice aquí que le dirá el Señor? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y mucha gente dice, es que Jehová, el del Antiguo Testamento, es malo. Bueno, pues ahí tiene al Rey, que es Jesucristo, que también. El Rey, nuestro Señor Jesucristo, que es bueno, también traerá el juicio contra las naciones. Juicio contra los que no se arrepienten y no dejan el mal. Bueno, entonces, amados, yo oraba y cantaba y alababa al Señor en la mañana, el día lunes. Recuerdo que fue el día lunes, porque luego a veces no grabo las cosas, entonces se me olvidan los días. Pero este día fue el día lunes. Estaba yo orando al Señor y estaba yo meditando en el Espíritu, porque ya estaba adorando al Señor. Yo entendí todo eso que es del Espíritu, porque cuando el Señor me trae esas reflexiones y son muy rápidas, vienen del Espíritu de Dios. Entonces yo meditaba sobre eso, de que bueno, si nosotros creemos las historias, pero todas,
Mucha gente nada más le gusta creer en la que van a ir a la tierra que fluye leche y miel, las bendiciones, las historias hermosas, pero no creen o no se concentran en Sodoma y Gomorra, que fue destruida por la inmoralidad. ¿Sí? Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades, y también como en el desierto padecieron, no pasaron a la tierra que fluye leche y miel por hacer un becerro de oro. Bueno, un becerro de oro, algo así, un toro, un becerro de oro, algo así. Bueno, entonces, bueno, porque ellos se desesperaron y ya se sabe usted toda esa historia. Entonces, mientras yo oraba y yo adoraba, yo estaba en lo que se llama guerra espiritual, porque empecé a ver unas visiones y empecé a reprender. Mientras yo alababa y adoraba, quiso una visión entorpecerme. Entonces yo empecé a reprender y a hacer lucha espiritual. Entonces yo vi que yo vencía a ese espíritu que se quiso entorpecer la alabanza y la adoración. Y entonces yo empecé a adorar, a alabar, y sentí ese poder de vencer al maligno en la oración. Entonces, bendito Dios maravilloso Jesús, yo empecé a adorar en lenguas, empecé a alabar en lenguas, empecé a hacer guerra espiritual en lenguas y todo. Y cuando estaba así, haciendo guerra espiritual en lenguas, cuando ya, aleluya, porque a veces uno está adorando, alabando, algo se quiere interponer, entonces uno hace lucha espiritual y vences. Bendito Dios maravilloso Jesús. Entonces, en eso, mientras yo reprendía, mientras yo luchaba en guerra espiritual, entonces yo entendía, venía del Espíritu esa revelación de Sennacherib, y yo decía, pero Sennacherib, ¿qué es? Decía yo, ¿es una ciudad o qué es? Yo no recordaba, yo creía que Sennacherib era una ciudad. Y dije, bueno, el caso es que bendito Dios maravilloso Jesús, yo ya vencí, yo vi que vencí ese estorbo, ¿verdad? Entonces, yo dije, voy a buscar en las escrituras quién es Sennacherib. Entonces yo vine a las escrituras, busqué y encontré de este rey de Asiria, este rey Sennacherib de Asiria, que era violento, que era devastador, que venía y invadía las ciudades. Entonces, santo maravilloso Jesús, bendito Dios maravilloso Jesús, entonces, ¿cómo blasfemaba a Dios? Entonces yo me puse a leer al respecto y me impresioné de todo y noté algo impresionante que quiero hablarle a ustedes, amados hermanos, porque es necesario que ustedes sepan esto, para que ustedes luchen de esta manera. Yo quiero compartirles a ustedes, mis amados hermanos, cómo luchar cómo nosotros debemos tener de creer. Si nosotros creemos que todo eso que leemos, los reyes que vencían a los reyes que eran tan sanguinarios, como Ezequías venció a Sennacherib, rey de Judá, Ezequías, y Sennacherib, rey de Asiria. Entonces yo veo cómo venía el rey de Asiria, el rey Sennacherib, contra Ezequías. Entonces la historia es tan larga que usted puede leer en Isaías 37 y puede leer Isaías también, bendito Dios maravilloso Jesús, Isaías 36 y 37, usted lo puede leer, bendito Dios maravilloso Jesús. Entonces en Isaías 36 y 37 viene esto lo sucedido aquí, que es maravilloso. Hay muchas cosas que yo ni siquiera las sé hablar, pero en el espíritu, cuando yo oro, cuando alabo, adoro a Dios, y cuando hay enemigos que quieren hacerme daño, el Señor me prepara para orar.
para hacer eso que se llama guerra espiritual, que es lucha contra enemigos espirituales. Y alguien podría decir, hermana, pero son personas las que se levantan contra uno. Sí, sí, también son personas. Son personas también que te quieren hacer mal y son movidas por el maligno. Entonces, nosotros no podemos golpear, ofender, maltratar, matar, vengarse contra alguien. Entonces, nosotros sabemos que no es la persona, nosotros sabemos que es el maligno quien los está incitando a venir a pelear contra nosotros. Entonces, si nosotros oramos, el Señor quita de nosotros ese pleito que esa persona trae contra nosotros. Porque a veces las personas son movidas por espíritus malignos para dañarnos a nosotros. Porque el maligno no tiene cuerpo, entonces entra en las personas y las usa para querernos hacer daño. Entonces ahí es donde nosotros debemos de iniciar esa lucha espiritual. No contra la persona, sino orar al Señor contra los enemigos que mueven a esas personas. Pero nosotros vemos que en antiguo todo era literalmente. Entonces ahora en Cristo no. Ahora ya nosotros luchamos espiritualmente, pero en antiguo, como en el Antiguo Testamento, ahí sí era la lucha físicamente. Ahí sí era físicamente. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces yo me impacté en algo. Yo veía que entonces, cuando el rey Ezequías se da cuenta de todo lo que el rey de Asiria, el rey Senaquerib, venía a hacer contra Jerusalén, entonces, santo maravilloso Jesús, entonces Isaías manda a siervos, el rey Ezequías, el rey de Jerusalén, de Judá, manda a siervos que fueran con Isaías, a ver si Isaías hablaba con Dios, y entonces Dios escuchaba lo malo que querían venir a hacer contra Ezequías, contra Jerusalén, cómo querían tomar Jerusalén, entonces, y violentarla y tomarla y todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que pues Isaías le manda a decir que no tema y le manda ahí un mensaje muy importante. Usted puede leer Isaías 35, 36, pero le manda un mensaje de parte del Señor de que no tema. Bendito Dios maravilloso Jesús, por lo que le quiera hacer el rey de Senaquerib. Entonces, algo impactante sucede. Yo veo que el rey Ezequías, el rey de Jerusalén, el rey Ezequías, a pesar de que tenía a Isaías y él creía en Jehová, no se rendía. Ezequías no se rendía, él creía en Jehová y él mismo oraba. Entonces, él mismo, a pesar de que recibió ese mensaje de Isaías, entonces vino el enviado de Senaquerib, el Rabsacés, algo así se llamaba, esos enviados que eran como los generales de Senaquerib, vino aún así a acosar y a vituperar a Ezequías. Entonces Ezequías no esperó para ir a Isaías ni nada. Eso me impactó, que Ezequías no va, el rey Ezequías no va de nuevo con Isaías. Él se queda, él solo toma la decisión de una carta que le mandó el rey Senaquerib, del daño que les harían a ellos. Entonces, lo que hizo Ezequías es que él oró, fue delante de Dios y le presentó la carta de blasfemia y de vituperación y de acoso, todo eso que están de amenazas que estaba haciendo, y no solo eran amenazas, de verdad estaban dispuestos a ir, porque mismo el rey Senaquerib le mandó decir que antes ellos habían destruido tierras
de esas naciones. Entonces, ellos pensaban pues que ellos iban a ganar también, iban a hacer lo mismo contra Jerusalén. Entonces, el rey Ezequías no espera nada y va y presenta esa carta y su oración delante de Jehová. Entonces sucede lo más terrible al rey de Sennacherib. Entonces, con esa oración que empezó a hacer el rey Ezequías, vence, aleluya, vence a Sennacherib. Entonces él va y ora y dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra de sus comarcas. Entonces aquí sucede algo tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, bueno, aquí Dios hace algo. Usted lea todas las escrituras, lea todo el versículo 36 y 37, pero Dios hace algo y sucede algo tremendo. Entonces, sucede que, dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Entonces, ya esto era lo que le fue a hablar Jeremías, que Jehová le decía a Ezequías, después que ya Ezequías había orado. Entonces llega Isaías y le empieza a hablar y lo empieza a animar y le lleva este mensaje. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. Aleluya. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarezer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar, dice Adón, su hijo. Mire, qué tremendo lo que le pasó al rey de Asiria. Entonces, cuando yo leía, cuando yo oraba, yo no me había enterado de lo poderoso que el Señor me estaba hablando. Yo solo en ese momento estaba adorando al Señor y entré en guerra espiritual. Bendito Dios, maravilloso Jesús, por algo terrible que vi en ese momento. Entonces, amados, ¿qué sucede? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor me estaba ¿cómo se dice? Como llevando a la guerra espiritual. El Señor me estaba llevando a la lucha espiritual. Porque mientras yo alababa y mientras yo adoraba, entonces el Espíritu me llevó a ver la necesidad de orar, de hacer guerra espiritual o lucha espiritual, ¿verdad? Entonces yo analizaba hace un rato que estaba aquí leyendo que cómo es que mucha gente ha vencido a mucha gente. Usted no se preocupe, hermano, por más fuerte que vean los enemigos. Hay personas que están acostumbradas a hacer daño
y hacen daño a una persona, a otra, y a un hermano, a otro hermano, y han hecho daño en todas partes. Pero de pronto se encuentran con alguien que no pueden dañar, con los hijos de Dios. Hay gente que han destruido, hay gente que ha destruido, movida por Satanás, el Señor los reprenda. Hay gente incluso religiosa, movida por el diablo, el Señor lo reprenda, que están acostumbrados a destruir, están acostumbrados a hacer daño contra la iglesia, están acostumbrados a hacer daño contra el pueblo de Dios. Pero hay un momento en que si nosotros oramos y presentamos al Señor nuestra oración y decimos, mira, Señor, lo que esta persona está haciendo contra mí, yo no la maldigo, yo la bendigo, pero Señor, mira, Señor, esto y esto, Señor, que vienen contra mí, que el enemigo los mueve a hacer esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que tú venzas por mí, yo no puedo vencer. Y tú estás así bendiciendo, y en eso el Señor te trae una guerra espiritual. Y te dice, reprende reprende el otro, reprende aquello. Entonces tú lo haces, tú oras. En ese momento, esa persona que está acostumbrada a hacer daño a mucha gente, le ha hecho daño incluso a creyentes, a hermanos más que no saben de guerra espiritual, los han dañado. Entonces, pero un día se van a encontrar con un verdadero hijo de Dios o con un hijo de Dios que ore. Así que, amado hermano, usted ore siempre contra sus enemigos. Ore de esta manera, sin que usted los maldiga. Si usted se da cuenta y lee, va a ver que en ningún momento Ezequías los maldijo ni nada. Nunca les contestó. Hay una parte donde el rey Ezequías le había dicho a sus siervos que no le contestaran al rey de Asiria, que no le contestaran cuando ellos hicieran maldad contra ellos, que él no les contestara. Te dice, no le contestéis, así no le respondáis. O sea, que si los soldados del rey de Asiria les querían hacer daño y los amenazaban, que ellos no respondieran. Entonces ellos no respondieron porque ellos obedecieron a Ezequías. Y Ezequías en ningún momento ni los ofendió ni los maldijo. Lo que Ezequías hizo fue que fue delante de Dios, oró, y entonces ahí vino contra ellos mismos, se dañaron. Y hay una parte sí que dice algo así, que dice que le dijo Isaías que Dios algo así iba a poner algo así como hablar algo así. Entonces, para que se enredaran entre ellos mismos, algo así. Entonces eso sucedió. Al final de cuentas, se mataron entre ellos mismos y por su misma familia murió este rey. Entonces nosotros no debemos maldecir a nadie, pero debemos presentar delante de Dios el daño que alguien nos está haciendo. Entonces Dios nos defiende. Entonces lo que a mí me impactó mucho fue donde le dice que no entrará saeta en ella. Entonces aquí dice, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. Y entonces yo recordé el Salmo 91. Así que, amados hermanos, recite el Salmo 91 y confíe en toda la palabra de Dios, pero también en que podemos vencer. Y mucha gente cree que esto es malo, y no, que Jehová es sangriento, que Jehová... No, el maligno o las personas movidas por el maligno son capaces de hacer daños atroces a la iglesia, a la humanidad. Son capaces de hacer daños tan atroces y no se arrepienten. Y como no se arrepienten, el Señor trae contra ellos juicio. Entonces a ellos son derrotados de alguna forma y a veces de una forma muy lamentable. Entonces hay gente, incluso gente religiosa, acostumbrada a dañar a los hermanos, a dañar a la iglesia. Nosotros entre hermanos no debemos hacer esas cosas.
Nunca nosotros debemos hacer eso, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Hay personas acostumbradas a dañar a otros, hasta que un día tú presentas delante de Dios tus oraciones y le dices: Señor, mira, esta persona, yo no puedo vencerlo con mis fuerzas, Padre Santo Celestial. Al contrario, yo bendigo, Señor, yo la perdono. Pero quítame este enemigo, Señor, porque tú eres todopoderoso. ¿Sí? Señor, quítame que ellos no penetren en mi casa para hacerme daño de esta forma, de lo otro, como ellos me amenazaron. Es que ellos me dijeron esto y esto, Señor. Yo te amo, te alabo y te adoro, Padre. Yo bendigo a esas personas y te pido que no les tomes en cuenta este pecado, como lo hizo Esteban. Dice: Señor, no les imputes este pecado. Entonces, aunque a ti te mataren, tú le dices: Señor, no les imputes este pecado, o sea, no los culpes, perdónalos, ¿sí? Y yo los perdono, Señor, pero te pido que me quites de encima esos enemigos, o sea, que por el camino que vinieron, ellos regresen, así como dijo aquí, Señor, que ellos regresen por el camino que vinieron, por ese camino se regresen. Entonces, tú oras y ya Dios toma la decisión de qué hacer con las personas o con los enemigos. Unos, Dios les redarguye, Dios los perdona, pero otros no tienen el mismo final porque son personas que jamás quieren arrepentirse. Entonces el terror de Jehová viene sobre ellos. Y mucha gente dice: Jehová es malo. Bueno, no, Dios no es malo, sino que Dios sabe quién se arrepiente y quién se va a arrepentir y quién no se va a arrepentir. Y antes de que me cometa un daño más grande, Dios lo quita del camino. Y a veces es lamentable la forma en que las personas, ya Dios la suelta de su mano, y entonces otros malignos proceden contra ellos. Pero nosotros siempre pedirle al Señor que no sea así, porque Jesús dijo que oremos por nuestros enemigos y que debemos bendecir a los que nos maldicen y que debemos orar por los que nos persiguen. Pero sí hay que presentarle al Señor esa lucha que nosotros mismos no podemos vencer, pero que Él puede vencer por nosotros. Aleluya, santo, bendito Dios, maravilloso Jesús. Entonces, amados hermanos, si usted cree en las Escrituras, en esas historias, que eso era real, usted vence verdaderamente en esta tierra, en lo espiritual. Aleluya. Y entonces el Señor físicamente también te quita a tus enemigos. No quiere decir que siempre les va a pasar algo terrible, sino que a veces ellos se van a desviar y se van a ir por otro camino porque Dios los va a desviar. Entonces es necesario que vivamos así, adorando, orando y siempre yendo directamente al Señor, presentándole a Él lo que nos está sucediendo. Entonces el Señor nos defenderá. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Para eso escrito está en los Salmos, y leer Salmo 91 y en todas las Escrituras cómo el Señor derrota a los enemigos, ya sean espirituales y a veces pues físicamente también de alguna forma, pero nosotros siempre esperemos que todas las personas que nos hacen daño, el Señor las perdone y sean salvas. Pero siempre, cuando no podemos nosotros contra una persona, no necesitamos estar peleando ni odiarla, ni contestándole en todo. Al contrario, nosotros no debemos responder después de que ya hablamos con alguien que era necesario hablar algo, pero no respondiendo como pleito. Nunca respondiendo a nadie como pleito, sino presentarle al Señor, a nuestro Padre Santo Celestial, en oración y en súplica, que Él se encargue de eso, así como lo hizo el rey Ezequías. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Cristo salva. Aleluya, Cristo viene. Así que, amado hermano, que Dios le bendiga, que sea lleno de gracia y del Espíritu Santo, y que el Señor lo defienda y el terror de Jehová caiga sobre sus enemigos. No quiere decir que mueran, sino que de alguna forma se desvíen. También, bendito Dios, maravilloso Jesús, que Dios les bendiga, que sean llenos de gracia y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom.